Tú, Señor, no decaes. Tú eres el mismo. Tú, Señor, eres inmutable. Tú sigues siendo el Todopoderoso, el Dios de Jacob que está con nosotros y quien es nuestro refugio. Por eso, Señor, hemos de darte gracias. Te damos gracias también por esta lluvia que tú has mandado, Señor, en estos días, la cual, Señor, ha regado nuestros campos, Señor, y la cual, Señor, ha limpiado también la atmósfera. Gracias, Señor, porque tú das los tiempos fructíferos y tú también cierras el cielo muchas veces, Señor, en juicio y en castigo. Pero anhelamos, Señor, que tú bendigas nuestra tierra, Señor, que bendigas Canarias y aún nuestra amada España. También, Señor, con lluvias de bendición. También, Señor, con tu palabra que corra. También con el nombre de Cristo que sea anunciado. También, Señor, con el Evangelio, cual buena semilla que llega a los corazones, Señor. Y ahora también que opere en las almas de tus hijos, Señor, porque en esta mañana quisiéramos ser edificados por tu palabra para poder crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y Señor. Y asimismo, Padre, que tú nos sigas preparando de una manera especial para la adoración, para que podamos olvidarnos de nosotros mismos y recordar únicamente al autor de nuestra salvación, para que podamos, Señor, mirar a la cruz, para que podamos ver a Cristo humillado en nuestro lugar, pero también ensalzado luego, porque luego de la muerte y de la sepultura, Él resucitó y Él vive para no morir más. La muerte no tiene ya nada con Él. Y aún Él murió, siendo el único nacido de mujer que no debió hacerlo por necesidad, sino lo hizo porque se entregó a sí mismo voluntariamente por amor al Padre y para salvarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta reunión en esta mañana, que sea presidida, Señor, por ti, que sea guiada por tu Santo Espíritu, que tú, Señor, nos conduzcas en todas las cosas para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos cantado este himno, el 532, que algunos dicen lo conocen como el himno de Lutero, pero Lutero escribió más de 20 himnos, entonces no es el único himno de Lutero. Otros dicen que es el himno de la Reforma, pero en la Reforma se escribieron varios himnos, se publicaron varios himnarios. Otros dicen quizá un poco más acertadamente que es el himno de batalla de la Reforma, porque era un himno que acompañó en muchos momentos de dificultad. Incluso se dice que este himno resonaba por las calles, que lo cantaban las gentes aún sin saber mucha cultura del mundo, pero este himno se escuchaba y los incrédulos se conmovían porque veían cómo la palabra de Dios estaba siendo difundida a través del cántico. Y por supuesto, Lutero le daba un nombre a este himno. Lutero llamaba a este himno por el origen del himno, porque el himno es una paráfrasis del Salmo 46. Dios es nuestro apoyo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a leerlo para que no quede en mi palabra. Salmo 46. Lutero llamaba a este himno el Salmo 46. El Salmo 46. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turbe sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, su palabra, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra.
Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos se menciona en la segunda estrofa, donde dice Señor de Sabaoth. Sabaoth es lo mismo que mencionar ahí Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Y es nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro refugio. Así que cuando venían días difíciles y momentos de gran adversidad, Él se apoyaba en uno de sus colaboradores que se llamaba Felipe Melanchthon. Y entonces le decía, ven Felipe y cantemos el Salmo 46. ¿Y qué cantaban él y Felipe? Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. También nosotros, hermanos, debemos apoyarnos en el Señor, ¿verdad? Confiar en Él en todas las adversidades. Estamos en 1 Corintios capítulo 4 y tenemos que mirar con la ayuda del Señor los versículos 6 al 8. Los versículos 6 al 8. Primera Corintios 4, del 6 al 8, donde está escrito. Todos lo tenemos. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Pero miren, de manera distinta a lo que acabamos de decir de este siervo del Señor de Lutero y de tantos creyentes a lo largo de la historia, que sabían acerca de su fragilidad y que sabían acerca de que dependían en todo del Señor y que todo poder tenía que venir del Señor y toda fuerza tenía que venir del Señor. Entre los creyentes en Corinto, por lo menos muchos de ellos, se había infiltrado una idea de orgullo. Se había apoderado una idea de vanagloria. Se había apoderado una idea de envanecimiento. Posiblemente porque se habían contagiado de esa forma de pensar del mundo. Porque tanto entre los griegos como entre los romanos, la humildad se veía como un defecto. Se señalaba de manera despreciativa a aquella persona que fuera humilde. La humildad, decían ellos, es propia de las clases bajas. La humildad es propia de los esclavos. Nadie importante hará uso de la humildad. Tal cosa es un error. Así que los mismos corintios se habían hecho parte de ese pensamiento. Sin embargo, nosotros vamos a recordar ahora, antes de entrar al pasaje, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, donde nos habla de un sentir, del sentir de Cristo Jesús, que debía ser absolutamente chocante, distinto con lo que imperaba en aquella época. Filipenses 2, versículos 5 al 8, y que viene precedido de aquella máxima por la cual debe cada uno mirar no por lo suyo propio, sino por el bien del otro. Y de verdad que cuando uno piensa esto hoy día, parece que está hablando de algo muy raro, porque todo el mundo dice, mira por ti mismo, ocúpate de ti mismo, ámate a ti mismo. Pero la Escritura dice, mira por el bien del otro. No dice ninguna de tales cosas. Mire 5 al 8. Haya pues en vosotros, esto no es lo que hay en el mundo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que vemos este sentir de humillación que nos deja, de máxima humillación que nos deja el Señor Jesucristo. Unas hojas más adelante, Colosenses capítulo 2.
tenemos que mirar este pasaje por una palabra que encontramos aquí. Nosotros tenemos que ver en nuestra porción bíblica el peligro del envanecimiento. Y hay aquí un término que se traduce de otra manera, aunque es la misma palabra, envanecimiento, y lo vamos a leer para notar que la palabra envanecimiento significa literalmente lo que dice este versículo, Colosenses 2:18. Vamos a ver si podemos ver qué palabra es. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y si nos preguntáramos cuál sería la palabra envanecimiento, envanecer, cuál sería el término, pues evidentemente, gracias David, evidentemente el término sería hinchado. Hinchado es la palabra envanecimiento de manera literal. Una palabra envanecida, una persona envanecida es una persona que se ha hinchado. Vamos a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Envanecido, hinchado, enorgullecido, engreído. 1 Corintios capítulo 4, al final del versículo 6, dice, os envanezcáis. La versión antigua decía, os hinchéis unos contra otros. Os hinchéis unos contra otros. Miren ahora el versículo 18. 1 Corintios 4, 18. Mas algunos de vosotros están, es triste, algunos de vosotros están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si Dios quiere, si el Señor quiere. Miren aquí la humildad de Pablo, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan, dice ahora de nuevo, envanecidos. Capítulo 5 y versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Capítulo 8, versículo 1. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y por último, capítulo 13 y versículo 4, porque el envanecimiento era un problema que afectaba a muchos en Corinto. 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y dice ahora, no se envanece. Entonces retornamos a nuestra porción para poder hablar entonces brevemente del peligro del envanecimiento. Y en primer lugar tenemos que decir que el envanecimiento es contrario a las escrituras. Es lo primero que vamos a ver en el versículo 6. El envanecimiento es contrario a las escrituras. Versículo 6 comienza diciendo, pero esto, hermanos, con el uso de la palabra hermano, nos damos cuenta de que a pesar de que el apóstol guiado por el Espíritu Santo hablará con dureza, hablará con crudeza, pero lo hace desde el afecto fraternal. Pero esto, hermanos, seguimos leyendo, lo he presentado como ejemplo. Y ahí tenemos cuatro palabras. He presentado como ejemplo, son cuatro palabras, pero realmente es una sola palabra. No hay manera de traducirlo en una sola palabra, pero es una sola palabra. Y es un verbo que significa, en griego, representar una verdad de manera figurada o usar alguna figura para expresar una verdad. He presentado como ejemplo, es un verbo que significa presentar una verdad a través de figuras, de una manera figurada.
Sigue diciendo, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. De tal manera que al hablar del ministerio cristiano y de la tendencia de seguir a los guías humanos, se había usado a Pablo y a Apolos como ejemplos. Los corintios tenían varios partidos. No solamente había partidos que tomaban el nombre de Pablo y que tomaban el nombre de Apolo, pero desde el capítulo 3, versículo 5 en adelante, hemos visto cómo ha estado mencionando una y otra vez Pablo y Apolo, tomándoles como ejemplo para que a partir de lo dicho sobre ellos se entienda sobre todos los demás partidos y se incluya a todos los demás partidos. Quizá por un sentido de cortesía y de delicadeza cristiana, él digamos que se afecta a sí mismo y solo incluye a alguien cercano a él como Apolo, pero para quitar de en medio todo este error acerca de la correcta consideración de los siervos de Dios. ¿Cuáles son las figuras que se han empleado? Bueno, el capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 5 en adelante, capítulo 3, 5 en adelante, hasta el 9, se había dado la figura del labrador, la figura del labrador. El versículo 6, por ejemplo, 3:6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que los enseñadores de la palabra son presentados como labradores. Uno que está plantando y que está abriendo surco y el otro que está regando, son labradores. Eso sí, el versículo anterior ha dicho, según lo que a cada uno concedió el Señor, y más adelante dirá que cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. En segundo lugar, capítulo 3, versículo 10 en adelante, hasta el 15, tenemos que son vistos como constructores. Son vistos como constructores. Aquí la figura es una edificación. En el caso de Pablo, fíjense que Pablo es el perito arquitecto. Eso está en el versículo 10. Es el perito arquitecto. Pero notemos que él dice que él no es perito arquitecto por algo de sí mismo, sino dice que ha sido conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Él tiene claras las cosas. Hay una noción necesaria de humildad. Es conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada que yo, Pablo, fui aquí el perito arquitecto. Y luego viene otro que es el que edifica encima o el que sobreedifica. Y estamos pensando especialmente en Pablo y estamos pensando en Apolo. Y luego nos dirá una vez más que luego el trabajo de cada uno, ese trabajo que ha de ser sobreedificar encima del único fundamento que está puesto, cuál es Jesucristo, ese trabajo un día será evaluado y será vista la calidad de los materiales. Si tenemos por un lado oro, plata y piedras preciosas, o si tenemos por otro lado madera, heno y hojarasca, el día la revelará. Y en tercer lugar, desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 5, teníamos la tercera figura, la figura de los administradores, dispensadores, mayordomos, en este caso, de los misterios de Dios. Eso tiene que ver con la palabra revelada. Y evidentemente, una vez más, el apóstol aquí habla, y quizá aquí con mayor énfasis, habla de que tendrá que haber un momento de evaluación. Tendrá que haber un momento de evaluación, pero de parte del Señor. Y de que si tiene que haber alguna alabanza, vendrá de los labios del Señor. Por lo tanto, es al Señor a quien sirve, porque son servidores de Cristo, sujetos a Cristo bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Esas son las tres figuras a través de las cuales se presenta esta verdad. Labradores, constructores, administradores. Seguimos en el versículo 6. Dice ahora, ¿por qué ha presentado esta figura? Decimos bien, guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué han sido presentadas estas figuras? Dice, por amor de vosotros. Es decir, para el bien de ellos, por vosotros o por vuestra causa. ¿Y con qué propósito? Miren lo que dice a continuación. Para propósito, que en nosotros
Pablo y Apolo. Aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. De tal manera que nos sitúa ante la norma del creyente. ¿Cuál es la norma del creyente? ¿Cuál es la única norma de fe y de conducta para el creyente? La norma es la palabra de Dios. No hay otra y no puede haber otra. ¿Qué es lo normal? Nosotros podemos pensar que lo normal es lo habitual en el mundo, pero para el cristiano lo normal es lo que se ajusta a la norma. Eso es para nosotros lo normal, lo que está dentro de la norma. Y el apóstol aquí dice, para que nosotros aprendáis, y quizá esto es algo que todo creyente debe aprender en algún momento, a no pensar, a sujetar su mente, a sujetar su pensamiento, a sujetar sus expectativas y aún su juicio de valor más de lo que está escrito. Es decir, a sujetarse a la palabra de Dios, a la enseñanza bíblica, a tener por única norma las escrituras, lo que está escrito y permanece escrito. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Entonces quería el apóstol Pablo que los santos valorasen todo, valorasen a todos por las escrituras. Les amonesta del peligro de quitar la mirada de la norma bíblica para hacer cualquier juicio de valor, salirse de la guía de la palabra. Porque lo que los corintios estaban diciendo, lo que estaban pidiendo, lo que estaban valorando, lo que estaban sintiendo, lo que estaban demostrando, era contrario a la palabra de Dios. El envanecimiento es contrario a la enseñanza bíblica. El envanecimiento es opuesto a lo que las escrituras nos enseñan aún desde el principio. No deben ir más allá de la palabra de Dios, ni tratar a los hombres de manera distinta de lo que prescribe las escrituras. Nos recuerda a nosotros y nos interroga a nosotros si tenemos la actitud correcta hacia la palabra de Dios, si nos estamos ciñendo, nos estamos ajustando a la palabra de Dios. Generalmente cuando se habla de lo que está escrito, suele ser una referencia a alguna cita del Antiguo Testamento. Entonces, al llegar a este versículo, realmente los comentaristas llegan a diferentes posibilidades porque se preguntan, ¿hay aquí alguna cita exacta del Antiguo Testamento? Bueno, hay citas del Antiguo Testamento que hablan directamente del mal, del envanecimiento. Pero aquí parece que no hay ninguna cita escrita exacta del Antiguo Testamento, pero es que toda la Biblia da esta misma idea. Y además lo que sí podemos afirmar también es que ya anteriormente el apóstol Pablo en 5 ocasiones ha citado el Antiguo Testamento y que algunas de estas citas precisamente corroboran lo que estamos diciendo. Miren por favor capítulo 1 y versículo 19. 1 Corintios 1, 19. Pues está escrito en Isaías 29, 14, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Los tales que defienden la necesidad de ese orgullo, de ese envanecimiento. Seguimos en el capítulo 1, versículo 31, que hay una cita ahí de Jeremías 9, 24. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. De tal manera que la única gloria pertenece al Señor, y si en algo hubiera de gloriarse el hombre, únicamente debe ser en el Señor, y rendirle al Señor toda gloria, todo culto, todo homenaje. Capítulo 2, versículo 9. Antes como está escrito, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y a continuación nos explica que eso tiene que ver con la revelación
con los misterios que Dios nos ha dado. Y esos misterios no vienen de nosotros, ni nosotros pudiéramos haberlos entendido a menos que Dios los hubiera revelado. ¿Dónde queda entonces el orgullo? 1 Corintios 3:19 es la siguiente cita, donde dice: y otra vez, a ver, perdón, 19 he dicho, ¿verdad? Soy yo el que estoy mal. Bien. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Ahora viene la cita bíblica de Job 5:13. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, en la misma red que ellos han hecho, caerán. El hombre se cree sabio, inteligente, se cree que puede vivir sin Dios, pero Dios sabe que eso es vano, inútil y sin provecho. Versículo 20 es la última cita que tenemos que mencionar, de Salmo 94:11. Y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y fíjense lo que dice a continuación. ¿La consecuencia cuál es? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Por lo tanto, no podemos hacernos conceptos más allá de lo que está escrito, tenemos que someternos a lo que está escrito. El hombre arrogante es aquel que cree que puede enmendar la plana a Dios. El hombre arrogante es aquel que piensa que ha venido algo mejor que lo que Dios ha dicho. El hombre arrogante es aquel que piensa que el desarrollo de la historia en las circunstancias actuales ha dado algo que ha dejado obsoleta la Biblia. Yo no sé si ustedes han oído acerca de la enciclopedia británica, de la enciclopedia francesa, perdón. Aquellos hombres ateos, aquellos hombres que odiaban la palabra de Dios y que ellos decían: cuando nosotros completemos la enciclopedia francesa, la Biblia quedará para los museos, la Biblia quedará para los museos, porque nuestra sabiduría, la sabiduría humana, la sabiduría a la cual ha llegado el ser humano, nuestra sabiduría dejará tan eclipsada la Biblia que lo que la gente consultará será nuestra enciclopedia y la Biblia estará en los museos. ¿Saben lo que ha pasado algunos siglos después? Que lo que está en los museos es aquella enciclopedia francesa. Pero lo que sigue con la misma sabiduría, poder y vigencia es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y si no estoy equivocado, alguno de esos hombres que dijeron esa locura, con el paso del tiempo y de las generaciones, por la razón que fuera, que yo no la sé, en la casa donde él vivía llegaron a imprimirse miles de ejemplares de la Biblia, porque una sociedad bíblica, por la razón que fuera, seguramente por la providencia divina, hizo que allí, aquella casa, quedó sin dueño, sin morador, sin descendiente posteriormente, y donde aquel hombre hubiera dicho: aquí la Biblia va para el museo, se imprimieron millones de Biblias. Y de allí salió la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender y recordar y enfatizar que nuestra mente tiene que estar dentro de lo que está escrito. Igual que aquí los corintios necesitaban para pensar correctamente de los siervos de Dios. Necesitaban ajustarse a la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo: no sea, versículo 6 al final, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Bueno, por causa de uno. Había personas en medio de los creyentes en Corinto que estaban, digamos, azuzando el avispero, que estaban invitando a decir: no, pero hay que ser de Pablo, aunque Pablo no estaba en eso, ni estaba de acuerdo. Había algunos que estaban diciendo: no, pero nosotros somos de Apolo y somos los mejores, seguramente. Pero fíjese que el apóstol Pablo aquí no dice el nombre de esa persona. Por causa de uno, quien sea que estaba azuzando el avispero, permítame esa imagen, os envanezcáis unos contra otros. Las relaciones personales sufren cuando el envanecimiento entra al corazón. Y la iglesia es afectada cuando el envanecimiento entra al corazón.
dice que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Los seguidores de Apolo se exaltaban sobre los de Pablo y los de Pablo sobre los de Cefas, y todos unos contra otros. Miren qué dolor, es que da dolor leer esto, amados hermanos, porque estamos hablando de creyentes, estamos hablando de una iglesia local, y decimos que estamos unos contra otros. Pero ¿cómo es eso posible? Si deberíamos estar los hermanos juntos en armonía, no unos contra otros. Si nosotros estamos unos contra otros, algo va mal, algo no funciona. No estamos en el modelo bíblico. El modelo bíblico no es unos contra otros. El modelo bíblico es que tenemos que soportarnos unos a otros, que tenemos que consolarnos unos a otros, que tenemos que apoyarnos unos a otros, que tenemos que orar los unos por los otros y quizá tenemos que llorar con los que lloran. Y a veces también tenemos que reír con los que ríen. Pero tenemos que llorar con los que lloran, amados hermanos, y no estar unos contra otros. No somos enemigos los unos de los otros. Nuestros enemigos son otros. El diablo, el mundo, la carne son nuestros enemigos. Los hermanos no son nuestros enemigos. No tenemos que estar unos contra otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha amado. Y eso implica necesariamente la humildad. Eso implica necesariamente la humildad para podernos tratar adecuadamente. Esta arrogancia, al considerarse más sabio que las Escrituras, sabios en nuestra propia opinión, lleva al conflicto, lleva a la división, lleva al odio. Y el problema de verdad era el envanecimiento. Miren por favor un momento Proverbios 28 y versículo 25. Proverbios 28, 25. Proverbios 28, 25. El altivo de ánimo suscita contiendas. Esto es lo que había en Corinto. Mas el que confía en Jehová prosperará. Yo confío en el Señor si doy crédito a su palabra, si me sujeto a su palabra, si me conduzco según su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará, ¿saben qué dice ahora? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ese todo te saldrá bien, no es todo te saldrá como tú quieres que te salga, sino todo te saldrá dentro de la voluntad de Dios. Sea lo que sea para nosotros tal voluntad, que siempre será bueno, agradable y perfecto a la luz de la eternidad. Sometamos nuestras opiniones a lo que está escrito. Número 2. Versículo 7. Tenemos que avanzar porque alguien le dio cuerda esta mañana al reloj antes de yo venir y va un poco más deprisa de lo que yo hubiera pensado. Segundo, número 2. Ahora, estamos diciendo que el envanecimiento es contrario a la palabra de Dios, a lo que está escrito. En segundo lugar, el envanecimiento es contrario a la debida gratitud a Dios. El envanecimiento es contrario a la debida gratitud a Dios. Versículo 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tenemos aquí tres preguntas retóricas. Es decir, no le damos necesariamente una respuesta, son para meditar, para pensar, para reflexionar. Es tan evidente lo que nos plantean que deberíamos darnos cuenta de que enfatizan una idea. Enfatizan que no debe haber lugar para el envanecimiento en el creyente. No debe haber lugar para el envanecimiento en el creyente. La primera es quién, la segunda es qué y la tercera es por qué. Miren la primera.
A ver si lo he dicho bien. Sí, ¿quién? La segunda es qué. Y la tercera es por qué. Primero, porque ¿quién te distingue? Es decir, tú te crees diferente a otros. ¿Quién ha dado esa diferencia que tú supones tener? ¿O quién te ha hecho mejor que los demás? ¿Quién te ha situado en una posición de superioridad sobre los demás? Tal cosa es solo arrogancia, es simple inflación y tal diferencia, tal distinción solo existe en la mente de esa persona, en el razonamiento de esa persona. ¿Quién te distingue? Segunda pregunta. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Bueno, estamos pensando que hay alguien, varios, que están especialmente dotados porque tienen dones espirituales. ¿De dónde? ¿De quién? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Solo son receptores del don, no los originadores del don, no los creadores del don, no los otorgadores del don, ni tan siquiera, ni tan siquiera pudiéramos decir los merecedores del don. Porque los dones espirituales que son impartidos por el Espíritu Santo en el momento de la conversión son dados por su sola voluntad y son dados por pura gracia. De tal manera que no hay nada en la persona que haga merecedor de un don espiritual. Dios lo da así como Él ha querido. Por tanto, no puede ser un motivo de enaltecimiento. Lo que ellos eran o lo que ellos poseían procedía de Dios. Cantamos a veces ese himno, ¿verdad? Que dice, lo que somos y tenemos viene de Él. Viene de Él. Miren capítulo 1, versículo 5. Tenemos que ir un poco deprisa. Dice, porque, 1:5, en todas las cosas fuisteis enriquecidos, y noten qué dice ahora, en Él. Fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ciertamente había una abundancia preciosa de dones espirituales, pero esa riqueza venía del Señor y habían sido enriquecidos en el Señor. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Ahora aquí se habla de la palabra de Dios. Y si ellos creían que tenían un gran conocimiento bíblico, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Simplemente es lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué tienes? Dice, que no hayas recibido. Y la tercera pregunta, 1 Corintios 4:7 es, bueno, como si fuera un diálogo y la persona estuviera diciendo que sí con la cabeza y dijera, es verdad, lo he recibido. ¿De acuerdo? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te glorías? Como si no lo hubieses recibido. Lo mismo ellos que nosotros, amados hermanos, aquello que Dios nos haya dado, los dones con los cuales Dios nos haya enriquecido, no deben ser para el envanecimiento, no deben ser para una autosatisfacción, no deben ser para una autoproyección. Debemos estar humildemente agradecidos a Dios por lo que nos ha dado, porque no lo merecemos. ¿Cómo es esa palabra que dice que cuando hubiéramos hecho todo lo que debemos hacer, digamos, yo me pregunto, hermano, ¿cuándo he hecho yo todo lo que tengo que hacer? Todo. Cuando hayáis hecho todo lo que, todo. Entonces decid, siervos inútiles somos. Pero cuando llegamos nosotros a eso, cuando llego yo, no miro a nadie, miro a mí, cuando llego yo a decir todo, Señor. Entonces, nosotros deberíamos, amados hermanos, de entender que si lo hemos recibido todo, si todo es de Dios, en humildad y gratitud tenemos que servirle. Escribe un comentarista, todo esto tenía la intención de hacer estallar la pompa de su orgullo, como si no fuera más que una pompa de jabón, y con ese alfiler ya desaparece el orgullo, no tiene ningún sentido.
Si un maestro cristiano es más dotado que otros, porque Dios lo hizo así. Todo lo que tiene lo recibió del Señor y cada uno de nosotros, sea lo que Dios nos ha dado, y sea lo que Dios nos ha dado, es valioso, porque Dios quiere que le sirvamos según los dones que cada uno ha recibido, y Dios nos va a pedir cuenta a cada uno por nuestros dones, no por los dones del hermano. A veces sufrimos y nos preocupamos porque quisiéramos tener el don que el otro hermano tiene, pero Dios nos va a pedir cuenta por el que nos ha dado a nosotros. Y tenemos que tratar de servirle según el don que cada uno ha recibido. Administre a los otros, ministra a los otros como buenos ministradores de la multiforme gracia de Dios. Así que no hay razón para el envanecimiento. Las tres preguntas deben llevarnos a mirar al Señor con gratitud y con humildad. Quisiera leer un pasaje, ya vamos muy deprisa, primer libro de Crónicas 29, rápido, primer libro de Crónicas 29. Primer libro de Crónicas 29:11. Mientras digo que el orgullo es engañoso porque todo lo que un cristiano tenga proviene de la mano providencial de Dios. Si estamos desagradecidos, estamos robando a Dios su gloria y estamos despreciando su gracia. La ingratitud revela orgullo y nuestros corazones deben ser humildes y quebrantados para agradecer al Señor. Primer libro de Crónicas 29:11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y gloriamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Esta es la actitud correcta que también nosotros debemos aplicar. Llegamos al final, al versículo 8. Hemos dicho que el envanecimiento es contrario a lo que está escrito, es contrario a la Biblia. Hemos dicho que el envanecimiento es contrario a la debida gratitud a Dios. Pero miren, en último lugar, el envanecimiento es contrario a la realidad, porque distorsiona la perspectiva de las cosas. El envanecimiento distorsiona la perspectiva de las cosas, produciendo verdadera ceguera. Dice este versículo, tenemos ya que decirlo muy brevemente. Versículo 8. Ya estáis saciados. Aquí tenemos tres afirmaciones irónicas para dar a entender lo contrario de lo que se dice. Ya estáis saciados. Saciado es lleno de comida, aunque aquí se use metafóricamente. Triste cuando hay cristianos que pueden decir, ya estoy saciado, ya no necesito aprender más de la Biblia. Ya no necesito aprender más, yo ya lo sé todo. De este tema, mi padre me contó una vez de un creyente que le dijo, yo no necesito que ya nadie me enseñe más. Poco después estaba en el mundo. Yo no necesito que nadie me enseñe más. ¿Cómo es eso? Ya estáis ricos. Esto recuerda a la iglesia de la Odisea, donde decían, soy rico, enriquecido, y de nada tengo necesidad. Quisiera leerlo, pero el reloj me tiene atadas las manos. Apocalipsis 3:17. Yo soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Pero el Señor dice que en realidad era pobre, era ciego, era desventurado, estaba desnudo, era ciego, igual que aquí. El envanecimiento ha nublado la vista, es contrario a la realidad, te hace ver lo que no existe. Y en el caso de la Odisea, se llega a decir, tan ricos se sentían, tan autosuficientes se sentían, que habían dejado fuera al Señor.
y se ha de decir, yo estoy, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero sigue diciendo el versículo aquí, sin nosotros reináis. Actuaban como si ya estuvieran reinando, como si ya estuvieran disfrutando de los beneficios finales de la redención, como si ya estuvieran en la bienaventuranza del reino futuro y aún en la más absoluta perfección. Ya lo han alcanzado todo. Ya estamos saciados, ya estamos ricos, ya estamos reinando, aunque sin los apóstoles en este caso. ¿Qué tenemos que decir nosotros aquí de manera breve? Amados hermanos, cuidado con el envanecimiento porque nubla nuestra mirada, porque nubla nuestra perspectiva, porque nos saca de la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad ahora? La realidad del creyente ahora es que mientras estemos en este mundo en el cual Cristo fue rechazado, nosotros tenemos que identificarnos con Cristo en el rechazo, en el dolor y en el sufrimiento. Esa es la realidad de la iglesia. Yo sé que por ahí se escuchan voces de triunfalismos y de yo soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad. Sí se oye por ahí, como la Odisea. Pero nosotros ahora tenemos que identificarnos en este mundo donde Cristo fue rechazado con nuestro Salvador en el rechazo, en el dolor, en el sufrimiento. Tenemos que identificarnos con Cristo en este mundo. Dice la epístola a los Hebreos, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, aquí no hemos llegado al reino aún, sino buscamos la porvenir. Porque el siervo no es más que su Señor. Y entonces tenemos que pensar que si a Él le han aborrecido, nos van a aborrecer a nosotros. También dice, si han guardado mi palabra, guardarán la vuestra. Pero esperemos el aborrecimiento, esperemos el rechazo. No esperemos en este mundo reinar. La Escritura dice que si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. ¿Qué nos toca ahora? El sufrimiento. Y antes de la gloria que viene. La gloria no es aquí, la gloria es allá. Los sufrimientos vienen primero de la gloria. El jueves el hermano Natanael cantaba ese himno, hermanos fieles, perseveremos, que dice, la hora es esta de la pelea, de sufrimientos y abnegación, mas ya se acerca la del reposo en que tendremos el galardón. Romanos 8:17, ya con esto terminamos, aunque no podamos finalizar el estudio, pero disculpen hermanos, yo pensaba haber sido más breve al prepararlo. Romanos 8:17. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seremos identificados en la gloria, reinaremos con Él, pero ahora en los padecimientos y en el dolor. Termina nuestro versículo 1 Corintios 4:7 y noten el tono. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Los cristianos reinarán con su Señor cuando Él vuelva y establezca su reino en esta tierra. Y tenemos esa expectativa de que vamos a ir con el Señor, de que vamos a estar con Él, de que Él por pura gracia nos lleva a su gloria. Pero ahora nos corresponde el sufrir a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino del Señor. Que Él nos libre, ¿verdad?, del envanecimiento y nos ayude para servirle con humildad y con gratitud. Amén. Amén.